Hola, buenos días, chicos. Por favor, vayan poniendo presente. Y un minutito para que terminen de conectarse sus compañeros, por favor. Nada más Karen y Salvador, son a los únicos que les voy a poner asistencia. Karen y Gerardo, Salvador. Ah, Jacqueline, muy bien. Bueno. Bien, pues entonces estamos en nuestra materia de contabilidad. En esta segunda parte, vamos a llamarla así, contabilidad 2. Recuerdan que ya en el cuatrimestre pasado, pues vimos algunos conceptos básicos de contabilidad. Dijimos que, pues, esta cuestión de la contabilidad tiene que ver con las reglas o tiene que ver con las normas y los procedimientos para analizar, para clasificar, para registrar todas las operaciones que se van realizando en una empresa. Ya también en recursos materiales recordamos o hablamos de que existen empresas públicas y privadas. Bueno, pues en este caso no importa si estamos hablando de una empresa pública o si estamos hablando de una empresa privada. Finalmente, los criterios de contabilidad se tienen que aplicar. ¿Por qué? Pues porque finalmente para que una empresa funcione, pues se necesita dinero. Y es importante llevar los registros precisamente de cómo se está utilizando ese dinero, de cómo entra, de cómo sale, en qué se ocupa. Eso básicamente es la contabilidad, ¿no? Decíamos entonces para preparar los informes financieros y que estos, pues, estos informes, estos datos, les sirvan a varias personas. Recuerden que no solamente a la empresa, no solamente a la entidad económica de la que estemos hablando, sino que también a otros usuarios. Como a qué otros, de qué otros usuarios me estaré refiriendo, Salvador. A ver, toda la información financiera que se conoce, que se genera para la contabilidad, este, sirve obviamente a la empresa, pero ¿a qué otro usuario se te ocurre? ¿Qué otro usuario puede haber? Vamos a suponer, yo soy el dueño de la empresa, ¿no? Y por supuesto que me interesa saber cómo va mi negocio. Ok, yo soy un usuario. ¿Qué otro usuario se interesa en la contabilidad de la empresa? Los supervisores, ¿Los qué? supervisores. Proveedores, ¿no? No, pues sí, son los segundos de los jefes. Ah, los supervisores, los supervisores. Bueno, sí, por supuesto, para tomar decisiones, ¿no? Por ahí ya vimos cómo se da la escala de
me está yendo el nombre. Mm, la línea jerárquica, perdón, ¿no? Decíamos el jefe, los supervisores, los empleados, etcétera, dependiendo de qué tan grande sea. Bueno, ya se los dije, yo no le había escuchado muy bien a Salvador, pero los proveedores también se interesan en conocer cuál es el estado de las finanzas del negocio. ¿Por qué crees, Jacqueline, que a los proveedores, es más, te la voy a cambiar primero? ¿Qué es un proveedor? ¿Qué es un proveedor, Jacqueline? Permítame. Perdón. Es una persona que abastece recursos a una empresa. Ok, la clase pasada en recursos materiales, yo les decía, imagínense que tengo una carpintería, me dedico a hacer mesas. Lisbeth, ¿quiénes serían mis proveedores si yo soy un carpintero? Los que venden la madera. Y, ¿qué más? Los que venden el instrumento para hacer el trabajo. Ok, los que me van a vender las herramientas para cortar o para pulir. Karen, ¿qué otros proveedores puedo tener aparte del que me vende madera, del que me vende herramienta? ¿Qué otros proveedores tengo, Karen? Karen, ¿otra vez no estás presente? ¿O por qué no me contestas? Ah, a ver. A ver, Esmeralda, Brian, ayúdenle. ¿Qué otros proveedores tenemos? O ya serían todos. ¿Andas por ahí, Esmeralda? Brian, ¿qué otros proveedores puede tener una persona que se dedica a hacer mesas o productos de madera? ¿Todavía no, Karen?
Así nos vamos a llevar toda la sesión, chicos. A ver, Gera, te escucho. Pues el proveedor del carpintero pues puede ser la ferretería o, bueno, es que no sé si ferretería y la palería son lo mismo, Vende productos pero, diferentes, pero y tampoco sé si, por ejemplo, algunas empresas que estén afiliadas con ellos y que los anuncian, igual sean proveedores o entren como propaganda. sí, en este caso lo vamos a considerar como proveedores, porque finalmente es un dinero que se va a invertir precisamente pues parte de la producción. Yo pensaba, por ejemplo, los proveedores de energía eléctrica, ¿no? La Comisión Federal de Energía Eléctrica, agua, por supuesto, también. Eso hay que considerarlo porque son gastos que se van a hacer para producir mis artículos, ¿no? Pero bueno, ok, chicos. Vamos entonces ahora con nuestro capítulo número 11 que nos habla del registro de operaciones y precisamente por eso quería yo que tomaran, que tuvieran presente a qué nos referimos con proveedores. Hasta ahorita pues nos hemos dado cuenta que se necesita obviamente de un capital, se necesita de un dinero para poder llevar a la empresa a la productividad, para que pueda realizar sus actividades. Y hemos dicho que este dinero se va a dividir en tres grandes rubros o en tres grandes grupos, que sería el capital, bueno, el activo, el pasivo y el capital como tal. Ese es, digamos, ese es el dinero que, o es, sí, vamos a decirlo así, ese es el dinero que hay para que se lleve a cabo esa producción. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuáles son las cuentas de las operaciones realizadas, porque es que hay cierta cantidad como capital, porque hay cierta cantidad como activo y porque hay cierta cantidad como pasivo. Entonces vamos a ir identificando cuáles son esos registros, cuáles son esas operaciones, cuáles son las variaciones que puede llegar a haber en esos tres valores que estamos mencionando. Para todo esto hay que identificar esta ley de causa-efecto, que básicamente nos dice que pues a toda causa corresponde un efecto. Es decir, en este caso, en el caso de la contabilidad, si yo tengo determinada cantidad de dinero, pero esto lo paso a este lugar, ¿sí? Lo paso aquí, entonces obviamente ya no va a estar aquí, sino que ahora va a estar, más bien ya no va a estar aquí, sino que ahora va a estar acá de este lado, pero ¿en dónde se fue? ¿En qué se gastó o en qué se invirtió? Vamos a decirlo así. Entonces vamos con nuestra primera pregunta de este registro de operaciones.
A ver, según yo, ¿qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que se representan? A ver, ¿quién puede comenzar? A ver, Xochitl, por favor. ¿Qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores? La, la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por muy sencilla que sea esta, afectará cuando menos a dos cuentas. ¿Cuál es? Ok. Afectará cuando menos a dos cuentas. ¿Cuáles podrían ser esas cuentas? ¿Te das una idea o no? ¿No sabes a qué se refiere con esas dos cuentas? No, no sé. Ok, bueno, si nuestra empresa compra mercancías, lo que ahorita por ahí una de sus compañeras decía, la herramienta, ¿no? La herramienta que se va a utilizar, vamos a suponer que yo tengo una cortadora, pero la cortadora completamente se descompone y entonces tengo que comprar una. Ahí, ahí estoy comprando mercancía, ¿no? Y la pago con cheque, entonces se debe de considerar al mismo tiempo qué cantidad es esa cantidad que estoy gastando. Ahí estoy retirando, vamos a decirlo así, o me estoy gastando cierta cantidad de lo que tengo en el banco porque lo estoy pagando con un cheque, ¿sí? Pero, aunque yo ahora voy a tener menos dinero, vamos a suponer que yo tengo 200,000 pesos en el banco, ¿no? Una suposición, tengo 200,000 pesos en el banco, pero se descompone mi cortadora y entonces tengo que comprar una y voy a voy a comprar a través de un cheque, voy a extenderlo y ese cheque va a ser por 20,000 pesos. Yo tenía 200,000 menos 20,000, entonces ahora en el banco solamente me quedan 180,000 pesos. Pero, resulta que precisamente en mercancías, yo a lo mejor anteriormente tenía 100,000 pesos, yo tenía 100,000 pesos en mercancía, pero ahora con esto que he comprado, ahora voy a tener 120. ¿Se dan cuenta? Es decir, disminuye en un lado, pero aumenta en otro. Por eso dice que nos va a afectar a dos cuentas, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Disminuye en un lado, pero aumenta en el otro. A eso es a lo que se refiere. Bueno, muy bien, Xochitl, muchas gracias. Número 2, bueno, según esto, según ustedes, me mandó Brian. A ver, Brian, me mandaste el cuestionario. Vamos entonces con la pregunta número 2. ¿Por medio de qué se registran las variaciones que sufren los valores del activo, del pasivo y del capital? Por medio de cargos y abonos. Ajá, las variaciones se van a considerar por medio de cargos y abonos. Entonces, eso es lo importante, cargos y abonos. Ahorita vamos a ir identificando. Entonces, cuando yo me refiero a un cargo,
y cuando me estoy refiriendo a un abono, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos con Xochitl, ya también Brian. Ok. Seguimos. Esmeralda. Sí, sí estás ahí, Esmeralda. ¿Qué se toma como base para saber qué cargos y qué abonos significan los aumentos o las disminuciones de las diferentes cuentas? Se toma como fórmula A igual a P más C. ¿Eso qué significa? Ya lo hemos visto. Activo igual a pasivo más capital. Ok, entonces vamos a tomar nuestra fórmula de activo es igual a pasivo más capital. Entonces yo necesito sumarle al pasivo mi capital y con eso yo voy a saber cuánto es mi activo. Muy bien. Después en la lista tenemos a Salvador. Otra vez, Salvador. A ver, vamos entonces con la número 4. Ah, bueno, aquí ya contestó Esmeralda. Bien, Salvador, ¿por qué notación debe empezar toda cuenta del activo? Debe empezar con un cargo con una anotación, el debe. Debe empezar con un cargo. Debe empezar con un cargo con una anotación en el debe. Ok, muy bien. Cinco. Cinco, Jacqueline, ¿por qué anotación debe iniciar toda cuenta de pasivo? A ver. Jaja, ya te la dije. Con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Ok, entonces acuérdense, activo, debe. Ahorita lo vamos a ver. En el activo, en el debe. Y el pasivo, en el haber. Pasivo, haber. Activo, debe. Muy bien. Jacqueline, entonces ahora tenemos a Karen. Karen, vamos con la pregunta número 6. ¿Por qué anotación debe empezar la cuenta del capital? A ver, nos dice Karen que debe empezar por un abono. Y en este caso, igual que en el pasivo, debe ser con el haber. Ujú. Entonces ahora sí tenemos los tres. Pasivo y capital se abona, es decir, en el haber. Activo se carga, es decir, en el debe. Va en el debe, ¿sale? Muy bien, vamos con Karen, sigue Gerardo. Muy bien. Gerardo, número 7, ¿qué anotación se debe hacer para aumentar, en este caso, para aumentar el saldo de las cuentas del activo? Se debe anotar un cargo. Y, ok, ahí se debe anotar un cargo.
Liz, y para disminuir. Liz, ¿andas por ahí, Liz? No te veo. No, ya se salió. Bueno, entonces empezamos otra vez. Brian. Número 8, ¿qué anotación se debe hacer para disminuir, Brian? Se debe anotar un abono. Para disminuir se debe de anotar un abono. Muy bien. Liz, ¿ya nos escuchas? Sí, maestra. Ok, vamos a la pregunta número 9. ¿Por qué el saldo de las cuentas del activo siempre será deudor? Porque el movimiento acreedor no podrá ser mayor que el deudor. Porque el movimiento acreedor no podrá ser mayor que el deudor. Ok, de acuerdo. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 10. A ver, perdón, es que me equivoqué. No, sí estamos en la 10. Después de Brian tenemos a Esmeralda. ¿Sí nos escuchas, Esmeralda? Sí, maestra. ¿Qué anotación se debe hacer para aumentar el saldo de las cuentas del pasivo? Se debe abonar. Ok. Número 11. Jacqueline. ¿Qué anotación se debe hacer para disminuir? Se debe cargar. Ajá, si la otra se abona, aquí se debe de cargar. Muy bien. Jacqueline. Luego, Karen. ¿Por qué el saldo de las cuentas del pasivo siempre será acreedor? Lo que Karen nos dice, debe empezar con un abono, es decir, con una anotación en el haber, porque el movimiento deudor no podrá ser mayor que el acreedor. Muy bien. Ahorita vamos a ver unos ejercicios de eso. Bien, aquí estamos con Karen. Gerardo, ¿nos dices la que sigue? Aquí, ¿qué sería? 13. ¿Qué anotación se debe hacer para aumentar el saldo de las cuentas de capital? Se debe anotar un abono. Se debe anotar un abono. 14. ¿Qué? Bueno, Lisbeth. Sí, estás, Lisbeth. 14. ¿Qué anotación se debe hacer para disminuir la cuenta de capital?
¿Sí estás listo o no? Brian, ¿nos dices esa? ¿La 13? Brian. Vaya, ni Lisbeth ni Brian están. ¿Qué pasó, chicos? Maestra, ¿sí me escucha? Ajá. ¿Cuál era la pregunta? Estamos en la, estaba esperando la 13. ¿Qué anotación se debe hacer para aumentar el saldo de la cuenta de capital? ¿Se debe abonar? Mm. Ok, se debe abonar. Luego, Esmeralda. ¿Y para disminuir? El capital Se debe cargar. se debe cargar. Ujú, muy bien. Jacqueline, número 15. ¿Qué clase de saldo por lo regular tiene la cuenta de capital? Saldo deudor. Ujú, por lo regular es un saldo deudor. Vamos a ver. Aquí. Bueno, no, vamos, ya nada más, estas reglas del cargo y del abono, yo creo que son 5 minutos, yo creo que sí nos da tiempo. Bien, Gerardo, ¿en qué caso se debe de cargar? Cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Ajá, cargar. Cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Y entonces, ¿cuándo se debe de abonar? Lisbeth, ¿sí estás? No sé si estás escribiendo, Lisbeth. Perdón, maestra. Es que se escucha un poquito trabado. Ah, ok. Es la 10. Estaba 17. preguntándote que en qué caso se debe de abonar. Cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. Cuando aumenta el capital. Ok. Bueno, nos quedan ahorita nada más 3 minutos.
Ahorita lo vamos a dejar aquí y la próxima semana, ya con esta teoría que acabamos de revisar, vamos a hacer unas actividades, vamos a hacer unos ejercicios. Ahorita pues ya con los 3 minutos ya no nos alcanza. Creo que todos los que están mandaron sus apuntes, pero si no, bueno, pues los que hayan faltado y y vayan a ver este video, pues mándenlo por favor porque todavía faltan algunos, ¿no? En la plataforma, chicos, les dejé ya una guía de administración de recursos materiales y hoy voy a subir la de esta semana, entonces para que la vayan haciendo. Bueno, y lógicamente de las otras materias. Les mando un mensaje por WhatsApp, pero de todas maneras, esta que ya está, pues ya vayan haciendo para que no se les vaya acumulando, para que no se les vaya acumulando las tareas, las actividades. Y en el caso de ecología, acuérdense que tienen 2 actividades, pero una es una actividad que se va a llevar bastante tiempo. Entonces, quiero que por favor me vayan mandando fotografías por WhatsApp ahorita de cómo va su experimento. En este fin de semana, sea hoy, mañana, el sábado, mándenme fotografías de cómo vaya su experimento. Acuérdense que lo tienen que empezar ya porque si lo hacen 1 o 2 días antes del examen, no va a estar tan avanzado como debería de estar. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta de eso de ecología? Que por cierto, ya no entraron a ecología en la última parte, el día martes, ¿eh? Nada más me quedé con Brian y con Salvador. Jacqueline, mande. ¿Cuál es el otro experimento? Es que yo solo recuerdo el de las semillas. No, ajá, exactamente. Nada más es uno, es el de las semillas, pero la otra es una tarea. O sea, es una actividad, no es experimento como tal, es una tarea. Pero también está ahí en el libro de ecología. Es la actividad 2 de esa unidad. Gracias. Ujú. Bueno. Ok, chicos, entonces ya nada más nos queda un minuto. Nos vemos la próxima semana y váyanse poniendo al corriente con sus tareas, por favor. La próxima semana no me mandan, aquí en contabilidad no me mandan capítulo, sino que vamos a hacer unos ejercicios, ¿sale? Entonces, nos vemos, que estén bien. Ay, maestra.